Hola amigos, miren qué interesante es este ejercicio. Tenemos por aquí un plano cartesiano y tenemos dos rectas que se cruzan. Y nos pide hallar la ecuación de la recta azul, es decir, la ecuación de esta recta de aquí. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar a esta recta L1 y a esta recta de acá L2. Muy bien, entonces vamos a ver, por aquí tenemos L1 y vamos a determinar primeramente la pendiente de esta recta de aquí. Entonces, fíjense, la pendiente también va a ser M1. Entonces, la pendiente se determina como la resta de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto de aquí pues es la fórmula para determinar la pendiente de cualquier recta. Entonces, fíjense, ¿qué va a ser X2 y qué va a ser X1, Y2 y Y1? Entonces, la primera coordenada siempre es en X. Vamos a decir que este va a ser X1 y por lo tanto esta primera coordenada va a ser X2. Si entonces esta va a ser Y1 y esta de aquí va a ser Y2. No necesariamente tenía que haber escogido este punto como el punto 1 y este como el punto 2. Pude haber escogido al revés, aquí el punto 1 y aquí el punto 2 y no pasa nada, porque los dos puntos pasan por la misma recta. Entonces vamos a ver qué nos queda. Tenemos M1 igual a Y2 que es menos 1 menos Y1 que es 1 sobre X2 que es 5 menos X1 que es 1. Muy bien, tenemos entonces que la pendiente va a ser igual, la pendiente 1 va a ser igual a menos 1 es menos 2 sobre 5 menos 1 pues es 4. Por aquí simplificando tendremos la mitad 1 y la mitad 2. Entonces la pendiente sub 1 o la pendiente 1 va a ser menos 1/2. Fantástico, hemos encontrado ya la pendiente de esta recta de aquí. Muy bien. Y pues ahora vamos a sacar la pendiente de L2. Entonces por aquí tenemos L2. ¿Y cómo sacamos la pendiente si solo tenemos un punto? Bueno, pues por aquí tenemos otro dato. Fíjense, este cuadradito que tenemos aquí en negro quiere decir que estas dos rectas son perpendiculares. Por lo tanto sabemos entonces que M1 por M2, esto debe dar menos 1. Cuando son dos líneas perpendiculares o dos rectas perpendiculares, se cumple que la multiplicación de las dos pendientes debe darme menos 1. Entonces de aquí yo puedo despejar M2. Entonces me queda M2 igual a menos 1 sobre M1. Muy bien. Y M1 si tengo es este valor de aquí, menos 1/2. Entonces solo tenemos que reemplazar. Nos queda entonces menos 1 en el numerador y sobre el numerador, perdón, debajo del numerador tenemos M1 que es menos 1/2. Entonces nos queda aquí menos 1/2. Muy bien, entonces para efectuar pues esta división, este 1 lo borramos y ponemos acá arriba 1 sobre 1. Y luego multiplicamos extremos con extremos. Me queda M2 igual 1 por 2 es 2 sobre los medios quedan multiplicados en el denominador. 1 por 1 pues es 1. Listo, y por aquí tenemos menos por menos que es más. Entonces nos queda positivo. Finalmente entonces encontramos M2 que es 2 sobre 1, que esto es 2. Fantástico, hemos encontrado ya la pendiente de nuestra ecuación que nosotros necesitamos encontrar la ecuación. Entonces por aquí pues les voy a escribir que la ecuación de una recta tiene esta forma, tiene aquí y es igual a mx más b. Listo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta m de aquí que es el 2, ¿no? Y por aquí también tenemos un valor de y y un valor de x en L2, esto es en L2, ¿no? Fíjense, tengo un valor aquí de x y tengo un valor aquí de y, que los vamos a utilizar aquí para encontrar la b. Entonces, y tiene el valor de 2 y esto es igual a m que vale 2 multiplicado por x que vale 3 y esto más b. Muy bien, vamos a despejar b, nos queda aquí 2
2 por 3 es 6 y pasándolo, dejándolo en el lado izquierdo nos queda como menos 6 y esto es igual a b. Muy bien, entonces sabemos que b es igual a 2 menos 6 que es menos 4. Fantástico, ya hemos encontrado todos los datos que necesitamos para determinar pues la ecuación de mi recta azul. Entonces, fíjense, de nuevo vamos a copiar esto de aquí. Y es igual a mx más b. Y ya podemos decir entonces que y es igual a m. ¿Cuánto vale m? De L sub 2 vale 2. 2x. ¿Y cuánto vale b? Vale menos 4. Menos 4. Muy bien, y esta es la ecuación que estábamos buscando. Impresionante, hemos encontrado ya la función de nuestra recta. Hemos encontrado la ecuación de la recta azul. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.